Muchísimo gusto saludar a Rodrigo Pérez Alonso, que está por la vía telefónica. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto estar contigo y, por supuesto, pues felicitar a todas las mamás que están escuchándonos y viéndonos en este momento, ¿no? Exactamente, un abrazo. Ya les reiteramos el abrazo que les mandamos a inicios del programa. Oye, y precisamente el día de hoy traes un tema muy interesante que está pues por todos lados, que afecta a México, afecta al mundo y demás. Son las sanciones a Irán y qué ha sucedido con el petróleo. Sí, pues fíjate que es un tema muy interesante, como lo mencionas. Hace 2 días aproximadamente el presidente Donald Trump pues anunció que se salía justamente de este tratado que habían firmado originalmente Estados Unidos, Francia, Rusia, Irán, entre otros países, para obviamente reducir el número de kilogramos de uranio que tiene Irán. ¿Por qué lo menciono así? Porque Irán pues estaba produciendo uranio justamente según lo que decía su propio gobierno para fines pacíficos, para fines industriales, para fines de energía. Pero la realidad es que lo producía para temas un poco más, digamos, militares. El caso es que Estados Unidos se salió de este tratado y el tema principal, yo te diría, es que Irán representa de 2012 a 2017 1 millón de barriles de petróleo que estaban inyectando al mercado internacional energético. Y el tema aquí es, hemos visto cómo se ha ido incrementando pues poco a poco, con poca volatilidad por el momento, el precio del barril de petróleo, y con estas sanciones de nuevo, con esta salida de Irán del mercado internacional de nuevo, pues yo creo que vamos a tener ahí una alza importante del precio del petróleo. ¿Por qué? Hay doble efecto. Yo diría que con la salida de Irán de este mercado y con pues la disminución de la producción por parte de Arabia Saudita, pues hay temas interesantes que van a, por supuesto, subir este precio del petróleo. En este momento está en 71, 72 por ahí el precio del Brent, pero pues estaremos viendo cuál será la reacción de los mercados y sobre todo la reacción del mercado energético a nivel internacional. Que por cierto, México pues juega un papel importante y con su reforma energética pues, ha podido, digamos, abrir un poco más de los pozos petroleros, digamos, más tecnología, etcétera. Pero bueno, es un tema al final geoestratégico y geopolítico. Irán saliéndose de este mercado, volviéndose a cerrar a través de estas sanciones que anunció de nuevo Donald Trump y de la salida de este tratado de paz para eliminar las armas nucleares de Irán. Pero bueno, pues ahí estaremos viendo qué pasa. Oye, Rodrigo, pero es importante ver también hacia futuro, ¿no? Porque esto es un acuerdo que se firmó por la administración de Barack Obama y en su momento pues fue muy aplaudido. De hecho, la reacción que tuvieron después de que se sabe que Estados Unidos va a salir de este acuerdo, tanto Francia como el Reino Unido, Alemania, pues y otras naciones se mostraron en contra. De hecho, estas 3 europeas pues publicaron un comunicado en el cual decían que ellos sí iban a mantenerse dentro del acuerdo. ¿Qué certeza puede tener una nación que llegue a algún acuerdo con los Estados Unidos y precisamente hablando acerca de Corea del Norte, de que se van a respetar las cuestiones a las que, pues los puntos a los que llegue con Estados Unidos, si en menos de 2 años, solamente porque lo hizo otra administración, pues se llevó a cabo esta salida de Estados Unidos? Sí, pues mira, yo creo que hay varios temas ahí bastante interesantes, una excelente pregunta. Viendo hacia el futuro, pues Estados Unidos lo único que está haciendo al salirse de este tratado es disminuir pues la capacidad de respetar los próximos acuerdos que firmen en el futuro, porque de eso se trata en gran medida, pues tener un Estado no solo, digamos, hace sus actividades normales, sino también firma tratados e intercambia bienes y servicios con otros países. En este caso, pues había firmado este tratado con Irán y lo único que manda es una señal de cerrazón. Y por otra parte también está el tema de Trump. Digamos que Trump lo único que está haciendo, al parecer, con destruir todo el legado de Barack Obama, pues es justamente eso, quitar y destruir y eliminar todas las políticas que diseñó el presidente Barack Obama, que pues por cierto tardan muchos años en plantearse y ejecutarse este tipo de negociaciones, por ejemplo, el tema de Irán. Así que, pues es un tema sin duda alguna interesante, es un tema, pues digamos, más macro a nivel mundial, pero sin duda alguna tendrá repercusiones en México si el precio del petróleo de referencia, pues tiene volatilidad, al menos con la salida de Irán.
las sanciones que ya están en contra de Rusia, que por cierto también es un productor de petróleo, y por supuesto también el que Estados Unidos ya se volvió el principal productor de petróleo a nivel mundial a través de medios no convencionales, es decir, el famoso fracking, ¿no? Claro, no, y aparte, hablando de cuestiones de empresas y lo que puede suceder, poniendo sobre la mesa lo que sucedió horas después de que se daba a conocer esto, Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, daba a conocer que no le iba a permitir tanto a Boeing como a Airbus de venderle pues aeronaves al gobierno iraní, que allá había un acuerdo sobre la mesa. Se habían firmado contratos por 19,000 millones de dólares con Airbus y por 16,600 millones de dólares con Boeing. De hecho, el día de ayer, pues a manera de respaldar esta decisión, el director general de Boeing decía en un foro que pues ellos no esperaban que hubiese una afectación a la producción y a las proyecciones de producción que tiene la compañía, debido a que no los habían agregado a estos pedidos, no los habían agregado a lo que venía para este año, para este 2018, estas aeronaves. Entonces, pero hay otras empresas que también tengan acuerdos. ¿Cómo ves que puede afectarle esto? Pues mira, yo creo que principalmente el mercado principal natural de Irán es Europa. Estados Unidos sin duda alguna también tendría algunas compañías, como bien lo mencionas, Boeing, que está basada en Estados Unidos, que tenía órdenes con el gobierno o con compañías iraníes, pero digamos el mercado natural de Irán, por la posición geoestratégica que tiene, es Europa, y por eso principalmente los europeos no se han querido salir de este tratado, y obviamente pues, también razones de paz, pero principalmente yo te diría un tema comercial. Así que es una visión doble, visión de parte europea, que no quieren, digamos, que Irán, o que se mantenga más bien dentro del mercado internacional, y por otra parte un actor obstinado que es Donald Trump, a través de su gobierno, que sale de este tratado, y por supuesto que va a tener repercusiones para algunas compañías, sobre todo petroleras y compañías como Boeing, que acabas de mencionar, y todas aquellas europeas que ya tenían tratados o ya tenían, digamos, firmados contratos para proveer bienes y servicios al gobierno iraní y a compañías iraníes. Claro, y sobre todo va a ser interesante observar cuál va a ser la dinámica de sanciones, si existen otras naciones, como lo mencionaba Donald Trump en aquella conferencia de prensa, existen empresas, naciones que siguen teniendo acuerdos con Irán o que rompen estas sanciones que está imponiendo ellos también iban a ser sancionados. Entonces, ¿habrá empresas europeas que reciban sanciones? ¿Realmente convendrá todo esto? Va a ser muy interesante ver esa dinámica. Y por otro lado, la evolución del petróleo y cómo pues precisamente ha subido los precios de los barriles, como bien lo has mencionado. De hecho, hace pues, 2 años que se daba a conocer esto y que toda la gran cantidad de barriles de petróleo que iba a poner en el mercado Irán, pues fue uno de los grandes motivos. Si de por sí veníamos de finales del 2014 con la baja en las cuestiones del petróleo, esto sumó los barriles al mercado, hizo que el precio del barril descendiera, y ahorita estamos viendo precisamente cuál es la reacción contraria. Estamos viendo el alza, que de hecho pues también puede verse favorecida por que al final del día siga habiendo estos tratos entre la organización de los países petroleros y Rusia, para que haya mucho menor producción de petróleo en el mundo, ¿no? Así es, yo creo que son varios factores que juegan en este tema, sobre todo en el tema que mencionas del precio del petróleo, tanto la producción de la OPEC como distintos otros factores como Arabia Saudita, que es el principal productor a nivel mundial, y valga, digamos, el ejemplo también hasta Venezuela, ¿no? Así que los únicos que pagamos más al momento de que se incrementa el precio del petróleo somos los consumidores. Y un ejemplo muy claro pues son tanto las aerolíneas como todos aquellos que tenemos un automóvil. Pues en el momento en que sube el precio del petróleo, en automático se incrementan las gasolinas y por supuesto que afecta a las empresas y a las personas, ¿no? Entonces, si bien parece un tema etéreo y un tema pues muy lejano, sin duda alguna el tema de Irán pues va a afectar política y económicamente de alguna forma a todos aquellos países petroleros o países que producen petróleo como el nuestro, ¿no? Justamente el día de ayer el subsecretario de Hacienda, Miguel Mesmacher, comentaba que pues no se podía descartar que en México subiera subiendo el precio de la gasolina a raíz del alza de tanto del dólar como del precio internacional del petróleo. Rodrigo Pérez Alonso, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, nosotros